el cual se permite mover a lo largo de esa viga para ir tomando diferentes cargas. Entonces acá tenemos la lista en elevación, planta, en oblicuo. Entonces, en el fondo lo que tenemos ahí es ese carrito azul que se va moviendo a lo largo de la viga. Tiene un gancho, básicamente esto es un tecle para levantar cargas, tiene diferentes capacidades de carga, obviamente. Obviamente el gancho también se puede mover en vertical para tomar normalmente cuando son de grandes envergaduras son eléctricos, por lo tanto tienen una botonera, que es la cuestión que tiene aquí colgando. Por lo general tienen dos botoneras, una botonera y una cabina, en la parte donde hay un operador, o bien justo bajo el gancho para que la misma persona que está operando el gancho para poner la carga también pueda manipularlo. Como les dije, esta cuestión es móvil, se puede mover a lo largo de la viga, pero también se puede mover de manera transversal. Entonces, de manera transversal a la viga, se va moviendo a lo largo de la nave. Entonces, básicamente es como una grúa que se mueve en cualquier dirección dentro de una nave, por lo tanto nos permite hacer izajes de diferentes piezas de diferentes tamaños con diferentes pesos. Estos son equipos, se compran y se mandan a hacer. En general hay diferentes medidas, diferentes tamaños y se pueden ajustar dependiendo de las dimensiones que necesite el cliente. Ahora, para que les quede más claro, casi está por ahí nos alcanza a ver de que es un puente de grúa que se está moviendo a lo largo de una viga. Y si se dan cuenta, el tecle o el gancho se está moviendo también longitudinalmente en el aire. Eso en el fondo lo que me permite esto es que yo pueda alcanzar todos los diferentes puntos de acción de la carga para ir levantando y poniendo las cargas en diferentes lados para que yo pueda operar. ¿No? Para que les quede más o menos claro. Mira eso, me tomo. El puente de grúa se dispone sobre una estructura y se dispone sobre una viga. Una viga que se conoce como viga carrilera o viga portal. Esa viga por lo general necesita de un riel sobre ella para poder apoyar la rueda del equipo. Normalmente estos equipos tienen una viga testera, que es esta viga que se apoya sobre la viga portal, donde tiene ahí las diferentes ruedas de apoyo para el equipo. Entonces, siempre vamos a tener dos puntos de apoyo extremos para cualquier viga testera. Pueden tener más de dos ruedas, a veces tenemos 4 ruedas, pero independientemente del número de ruedas que tenga este bicho, siempre va a tener un punto de apoyo en los extremos de esta viga testera. ¿Ya? Esto va a ser importante porque después lo vamos a conversar. Ahora hay diferentes tipos de puentes. Están los de viga simple, que es básicamente lo que acabamos de ver, que es básicamente una sola viga donde está tomado el tecle. O tenemos ya, cuando son de mayores envergaduras, necesitan tomar mayor carga, necesitan una doble viga, por lo tanto son de ese estilo. El que le estoy solicitando a ustedes de viga doble, ¿ya? Porque es de gran envergadura. También están los que son colgantes, que básicamente son igual que nosotros, pero la diferencia es que las ruedas ahora se disponen por el área inferior de la viga carrilera, no por sobre ella. ¿Ya? Esta es la diferencia. Y también existen otros tipos que son en viga cantilever o voladizo, en donde se les conoce como viga de muro porque se mueven a lo largo de un muro solamente que un voladizo. ¿Ya? Aparte de ellos, también están los marcos de izaje. Normalmente los marcos de izaje suelen ser manuales, no suelen ser eléctricos, lo normal. Y cuando son manuales, en el fondo tienen una cadena y luego la cadena puede ajustar la altura del gancho y también puede mover el carro a lo largo. Son bien comunes estos, son más comunes que los otros verlos, por lo menos casi todos los talleres mecánicos ustedes probablemente pueden ver uno de estos debajo. Y también existen lo que son las grúas monoposte, que básicamente son postes, como dice el nombre, una cañería de gran envergadura, que tienen una viga en voladizo y normalmente estas cuestiones tienen capacidad de rotar en 180 grados y en algunos casos en 360 grados.
y también nos sirve para sacar diferentes cargas. Entonces, algunos ejemplos más reales. Aquí hay un galpón de con 3 puentes de grúa de baja envergadura. Estos solamente están tomando 10 toneladas, no es una carga muy grande para perfectos de un puente de grúa, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos la viga carrilera, que es lo que nos interesa como nosotros como estructurales. Si se fijan, es una viga tipo IN que tiene atizada el alba con atizadores de corte para tomar mayor resistencia, y esa viga está dispuesta sobre consolas. Esa consola yo la requiero porque necesito sacar la viga del eje de la columna para permitir el libre paso del equipo a lo largo de la talla, ¿sí? En este otro ejemplo, tenemos aquí una maestranza donde se están ocupando 2 puentes grúas, por ejemplo. En estos ambos casos son puentes grúas de doble viga doble. Si se fijan, no es mucha la carga que toman, son 8 toneladas solamente. Entonces la pregunta es ¿por qué tiene doble viga si la carga es tan chica? Y la respuesta es por el largo que tiene ese palo, ¿ya? Probablemente sea muy largo porque tiene que alcanzar a ver en la foto completa hasta dónde llega ese puente grúa. Pero yo por la foto yo te diría que aquí hay 2 naves y estos puentes grúa en particular trabajan en las 2 naves, ¿ya? Están apoyados justo en los 2 extremos de la estructura, por lo tanto sería el doble del largo más o menos de ese puente grúa, ¿ya? Entonces son muy utilizados en la industria, los vemos mucho, son muy comunes, por eso que los estoy enseñando, porque probablemente si se dedican a este rol, más de alguna vez les va a tocar que sea rol. Acá tenemos otros puentes grúa nuevamente en un galpón. Estos ya son mucho más grandes. Si se fijan, la viga, tanto la viga carrilera como la viga del equipo mismo son bastante mayores, ¿sí? Tienen mucha más envergadura, por lo tanto tienen mayor capacidad de carga. Nuevamente vemos los mismos detalles, vemos una viga que tiene atizadores en el alma con una consola que la soporta. También tenemos los casos en donde estos galpones no necesariamente tienen que hacer de cero, sino que aquí vemos un caso de un galpón que está hecho con hormigón prefabricado, ¿sí? Y si se dan cuenta, también tenemos una columna principal con una consola donde se apoya una viga portagrúa, y en este caso la viga portagrúa también es de concreto, ¿sí? Cuando ya son muy grandes estas cuestiones, normalmente ya no trabajan con botoneras como les dije antes, sino que trabajan con cabina. Acá hay una cabina donde está el operador, y muy similar a la operación que tenemos con grúas plumas. Tenía un viejo arriba que está con eso. Acá también tenemos un viejito que está ahí arriba y están operando cada uno de esos puentes grúas, ¿bien? Nuevamente tenemos vigas de columnas principales con una viga puerta arriba con atizadores en el alma. Y ahora ya tenemos este tremendo monstruo como ejemplo, que es muy parecido al que un marco de izaje, pero ya este es una cuestión que debe estar soportando más de 100 toneladas, probablemente 200 toneladas por el tamaño que tiene. Son muy comunes verlos en obras portuarias, y los ven en los puertos, por lo general se ven tomando containers, y al igual que los otros también se trasladan a lo largo de un riel. Por lo general uno tiene que generar aquí una cama de hormigón con un riel y trabaja exactamente igual que el otro. También tenemos un polipasto que se mueve a lo largo de una viga y a lo largo de una cancha para poder ir tomando diferentes materias. Para que tengan como una idea más o menos de que existen varios tipos de puentes grúas y grúas en general que se van a ocupar en el mercado. Entonces la industria siempre lo vamos a estar viendo. Si se dedican a este rubro, como les decía, probablemente les toque más de alguna vez diseñar estructuras para ellos. Entonces yo les había dicho en el proyecto que íbamos a tener que considerar cargas de izaje. Entonces, de acuerdo con el código de la ISC técnica del número 13, vamos a tener los diferentes tipos de cargas. Entonces las cargas de izaje se conocen como cargas C, así se le llama. Entonces vamos a tener dentro de las cargas de izaje, vamos a tener el peso propio del equipo, obviamente. Ese equipo tiene grandes dimensiones y por lo tanto tiene un peso que a veces es importante. Vamos a tener la carga de izaje propiamente tal, que es la capacidad que va a tener el puente en particular.
Pero aparte de esto, por la operación de este equipo, vamos a tener diferentes cargas de impacto. En el fondo vamos a tener 3 cargas de impacto. Vamos a tener una carga de impacto vertical, transversal y longitudinal. ¿Por qué aparecen estas cargas de impacto? Porque este es un equipo móvil. O sea, un equipo móvil que está tomando carga, obviamente va a generar diferentes movimientos dentro de nuestra estructura. En particular, estas cargas aparecen por los frenajes del equipo, ¿ya? Entonces el equipo cada vez que frena va traspasando una inercia a mi estructura, por lo tanto va traspasando el impacto. Yo les traje la papa morir hoy día, entonces les dije al tiro cuáles van a ser los impactos que ustedes tienen que considerar. Pero si revisan el código que se los mandé, se van a dar cuenta que lo que van a tener que considerar es un 25% de la carga de izaje como carga de impacto. En el caso de la carga transversal va a tener que considerar un 40% de la carga de izaje, y en el caso de la longitudinal va a ser un 20%. Eso está establecido en una tabla dependiendo del tipo de equipo que estemos ocupando. Eso es para el código de diseño. Si se lee el código de diseño, se van a dar cuenta que es un código muy parecido a la ISO 760, pero está pensado para naves que operan con puentes duros. En la práctica nosotros no necesitamos diseñar con ese código, porque el código particular no te diseña, sino que da como los lineamientos para considerar el equipo dentro de la estructura. Entonces, para efectos prácticos, lo único que nosotros necesitamos es esto: conocer cómo se desglosan las cargas y cuáles van a ser los porcentajes de impacto que tenemos que considerar en nuestro puente. ¿Ya? Entonces, si tenemos este puente es móvil, nosotros lo que vamos a tener es que van a aparecer ciertas reacciones. ¿Dónde van a aparecer esas reacciones? En los puntos de contacto con la estructura, que básicamente son las ruedas que se apoyan sobre nuestro riel que está sobre la estructura. Entonces vamos a tener 4 reacciones. ¿Ya? En general todos los puentes tienen 4 reacciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la magnitud de estas reacciones? No la sabemos. ¿Por qué no la sabemos? Porque este es un equipo móvil. Entonces se pierde. No sabemos dónde está ubicado el teje. Entonces hay que hacer ciertos supuestos. Por otro lado, tampoco no sabemos dónde se va a ubicar el puente de grúa a lo largo de la nave. Entonces vamos a tener que considerar 2 casos. Una, el caso más desfavorable sería que el puente de grúa justo está detenido sobre una columna, por lo tanto le está traspasando toda la carga de reacción a la columna. Y el otro caso sería que justo este puente de grúa está en el punto más desfavorable a lo largo de la vía carrera. ¿Bien? Por lo tanto le va a generar el mayor esfuerzo de flexión. Por lo tanto, como mínimo, nosotros en nuestro modelo, en nuestro análisis estructural, vamos a tener que considerar 2 posiciones instrumentales. Una va a ser en la columna más desfavorable y otra en la viga más desfavorable. Entonces, eso significa que vamos a tener más de un estado de carga asociado a un puente. Por lo menos, por cada puente de grúa vamos a tener que asociar 2 estados de carga. Entonces, aquí viene el teorema de Walker. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el teorema de Walker? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que si nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, y que en este caso esta viga corresponde a la viga carrilera, ¿ya? Y yo voy a tener 2 cargas que van a ser móviles. Y estas 2 cargas móviles, en el fondo, son las 2 reacciones que tengo en la testera de mi equipo. En el fondo, son la posición de las ruedas. Entonces, lo que yo quiero saber es qué posición es la más desfavorable para maximizar el momento. Por lo tanto, los datos que yo tengo aquí son las reacciones, la distancia entre esas 2 reacciones y el largo de la viga. La incógnita es X, saber dónde tengo que disponer esa carga. Entonces, si yo tengo ese esquema, yo podría hacer sumatoria de fuerzas verticales igual cero, ¿cierto? Porque con eso ya conocería entonces cuáles van a ser las reacciones en los extremos de esa recta. También yo podría hacer sumatoria de momento en cualquiera de los extremos de la viga, y por tanto también tendría una redundante para hacer el análisis. Y si tengo eso, entonces podría yo generarme la función de momento, y si yo pesco la función de momento, la derivo y le igualo a 0, lo que estoy obteniendo es, por cálculo 1. ¿Se acuerdan de cálculo 1? Cuando hacíamos cálculo 1 y derivábamos y igualábamos a 0, lo que estábamos haciendo era clasificar la función.
Entonces, si nosotros despejamos de esa función de la derivada la distancia x, nos va a dar que x es igual a n medio menos 3 cuartos de r, donde r es la distancia entre las reacciones. No dan que estoy dando el tiro cuál es la posición más desfavorable del puente Lua para el diseño de la viga propiamente tal. Entonces la cuestión va a ser aplicar el teorema de Lua. Entonces traje la demostración de una lata y usted dice, ¿saben? En el fondo, si hacen eso, van a llegar a ese resultado. ¿Que tengamos bien? ¿No hay duda? Hagamos entonces un ejemplo. Entonces vamos a suponer un galpón. ¿Qué galpón? El galpón que le mandé por corto, ¿no? Que de hecho es el mismo galpón que usamos la otra vez para diseñar la fundación. Y lo habíamos estado haciendo el diseño de la fundación y las cosas pasadas. Este mismo galpón ahora vamos a pensar que le vamos a agregar un puente. Entonces vamos a tener un galpón, tiene 8 metros de ancho, tiene como 7,5 metros de largo el vano del puente, porque piensen que el galpón en los ejes tiene 8 metros, pero el puente tiene que ser un poquito más chiquitito para permitir libre traslación del mismo. Esa distancia exacta de cuánto es la medida del puente nuevo propiamente tal, es un dato que va a aparecer del diseño. Porque nosotros vamos a tener una columna aquí y otra columna acá, ¿cierto? Y aquí vamos a tener una consolita, algo así. Y después aquí en algún lado iría nuestro equipo. Entonces, dependiendo del ancho que nos va a quedar esta columna y el lado que nosotros le damos a esta consola, se va a definir entonces esta cota. Esa cota sale por diseño. Entonces uno cuando más o menos define ya, necesita una nave más o menos, no sé, por ejemplo, de 20 metros, uno empieza a hacer diseño estructural, después te da una viga de tantos medidas y después uno le dice al proveedor, mira, el espacio libre que tengo es, no sé, 19, algo. Y el cliente te adapta el equipo a esa medida, ¿no? En general los puentes grúas tienen capacidad para mover las patitas, las testeras, ¿ya? Entonces uno tiene que darle una medida más o menos de referencia y esto lo hace. Entonces es un equipo a pedido y por lo tanto cuando nosotros estamos en la etapa de diseño, nosotros le vamos a preguntar al cliente, oye, ¿cuánto más o menos son las reacciones? Y él nos va a dar un estimado porque como no vamos a tener largo exacto y todas las medidas, nos da un posible caso, ¿ya? Entonces después se va a ir definiendo a medida que vayamos avanzando en la dirección. Ya, entonces como acá no tenemos un proveedor propiamente tal, lo que yo les pasé va a ser un catálogo. Y ese catálogo de búsqueda es bastante bueno porque trae diferentes tipos de bloques igual, con diferentes cargas, diferentes reacciones, y es muy útil para usarlo. Entonces yo, a lo largo de los años, todas las veces que me ha tocado diseñar puente grúa o galpones para puente grúa, he ocupado ese catálogo mientras espero que el proveedor me entregue las cargas, y después cuando me la entrega siempre llevo como resultado más o menos parecido. Entonces nunca he tenido problema. Así que, muy recomendable. Bien. Entonces en este caso vamos a ocupar un puente grúa de viga simple de 10 toneladas de capacidad y lo vamos a realizar con el catálogo de búsqueda. Tenemos que considerar que la viga carrilera, que es la viga portagrúa, tiene un largo de 5 metros. O sea, en el fondo cada 5 metros yo tengo una columna a lo largo. ¿Sí? Y le estoy diciendo que el tope de acero, o sea, la parte superior de la viga portagrúa, tiene que estar al nivel del piso más 3,5 metros. En el fondo le estoy diciendo que a 3,5 metros de altura esté mi puente. Y si no me equivoco, el galpón que estamos ocupando es de 4,2 metros de altura, así que nos cabe el puente. Dicho eso, o sea, de paso, hay siempre unas longitudes, dimensiones de seguridad que tienen que operar los puentes grúas, también es parte del diseño. Para efectos del proyecto, se supone que ya están definidas todas esas cotas y ya está todo perfecto. Lo único que ustedes tienen que hacer es modelar las consolas y meterle las capas. Ya, entonces nos vamos a ir al catálogo de Abuscain y lo que vamos a obtener del catálogo de Abuscain va a ser una tabla de diferentes puentes grúa. En este caso estoy ocupando el puente grúa de 10 toneladas porque ese era el dato de entrada que tenía, ¿ya? Y para poder leer esta tabla necesitamos dos monitos. Un monito que me dice básicamente que el largo del puente grúa es una luz
que es igual a S, o sea, este dato. Y me dice que la distancia entre ruedas es R. Ese es el espacio que tengo entre ambas ruedas. Entonces, ¿de cuánto les dije yo que tenía que ser el puntiagudo? Dije que tenía que ser de 7,5 metros. Si me voy aquí al catálogo, me voy a la longitud, tengo 5 y después me paso a 10. ¿Ya? Entonces no tengo el dato de 7,5. ¿Qué hago? Me quedo con 10. ¿Ya? Soy conservador. Vamos a suponer que estas son las cargas que me van a aplicar. ¿Y qué datos voy a tomar entonces de ese puente en particular? Los únicos datos que me interesan de toda esta tabla es el R, que es el espacio que hay entre las ruedas, y las reacciones máximas y mínimas que va a entregar el canal. Entonces yo podría decir que básicamente me voy a ir a esa fila y me voy a quedar con esos datos. Entonces en el fondo de esto saqué la reacción máxima que me decía que era 52,8 kN, eso lo convertí en kilos para entenderlo. Lo mismo hago con la mínima y me quedo con la distancia entre ruedas. Entonces de nuevo, yo ya les pasé el manual, o sea el catálogo, perdón. Entonces en el catálogo van a buscar la tabla que les corresponde a partir de la capacidad del contenido y el tipo de contenido, y entonces van a definir su fila y van a sacar el valor de R, de distancia entre ruedas y las reacciones. ¿Vamos bien? ¿Okay? Entonces, yo voy a tener una reacción máxima de 5.000 y tantos kilos y una reacción mínima de 1.000 y tantos kilos. ¿De dónde salieron esas reacciones? Esas reacciones salieron de suponer que el carro está completamente hacia un extremo. O sea que el carrito este, donde está el cheque, donde aquí está el ganchito, está completamente hacia un borde de medio. Por lo tanto, si yo estoy tomando carga en este punto, aquí yo estoy tomando mi carga, toda esta carga se va a ir más a ese apoyo hacia el otro. Ese sería el caso más desfavorable. A mí no me interesa tener el carro en el centro de esa viga porque yo no estoy diseñando el puente duro, sino que estoy diseñando la estructura que soporta el puente. El puente duro no es nuestro tema porque ese es un tema del ingeniero mecánico que hizo el equipo. Pero yo quiero saber es cuál es la posición más desfavorable para mí. Y mi posición más desfavorable para mí es que el carro esté siempre hacia un extremo. Entonces, aquí aparece una reacción máxima, aquí aparece una reacción mínima. ¿Okay? Pero esa reacción, si se dieron cuenta, es una reacción por rueda. Que si vemos atrás, el monito me está diciendo que en cada borde, yo estoy mirando aquí el equipo de lado, y voy a tener una rueda en cada extremo, y en cada extremo voy a tener una reacción por rueda. ¿Se entiende? Entonces, la sumatoria total de las reacciones serían dos reacciones máximas por las dos ruedas de un extremo, más las dos reacciones mínimas que son las dos ruedas que tengo del otro extremo. Por lo tanto, la suma de reacciones me da 12.000, casi 13.000 kilos, casi 13 toneladas. Pero yo sé que mi carga de levante, por definición, son 10 toneladas. Yo estoy levantando 10.000, por lo tanto, lo que me resta de carga que aparece en las reacciones tiene que ser, por consiguiente, el peso propio. No me queda otra opción. Entonces, esas casi 3 toneladas que tengo aquí de más en las reacciones, básicamente es lo que pesa mi equipo. Entonces, se dan cuenta de un equipo bastante pesado, 3 toneladas de puro fierro. A pesar de que el equipo es bien pesado, se dan cuenta también, es bastante poco comparado con la capacidad de levante. No obstante, lo que le estoy tratando de decir es que si hay una carga que importa, a la hora de hacerlo. Entonces ahora yo ya de las reacciones sé cuánto equivale a carga muerta, cuánto equivale a carga viva. Por lo tanto yo podría hacer el siguiente análisis. Yo podría determinar cuánto es la reacción máxima de peso propio, haciendo la sumatoria de las cargas de peso propio por la relación que tengo entre la carga máxima y la sumatoria de las cargas. Por lo tanto yo sé que en cada rueda
me están llegando 1220 kilos en el caso de la reacción más cercana al tecle, que sería acá, de puro peso propio. Y puedo hacer lo mismo con la carga de levante. Y si ahora ya conozco mi carga de levante por rueda, entonces yo podría saber cuántas son mis cargas de impacto en esa misma rueda. ¿Cierto? Entonces voy a tener el 25% de esa reacción para el caso del vertical, el 40% de esa reacción para el caso transversal y el 20% de esta carga para el caso longitudinal. ¿Qué tengo entonces? Todas las cargas que van a estar aplicadas a un lado del contenedor. Y en el otro lado voy a hacer lo mismo. Ahora voy a tener las reacciones mínimas, que son las mismas ecuaciones que hice antes, pero la relación va a ser entre la reacción mínima total y la sumatoria de todas las cargas que tengo verticales. ¿Entiendes? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es conocer cuál es la capacidad que tiene el contenedor y cuál es el valor que tiene ese contenedor. Si conocemos esa información, podemos en el catálogo sacar las reacciones. De las reacciones vamos a sacar cuánto equivale a carga arriba, cuánto equivale a carga abajo. Y cuando hagamos eso, la podemos dividir por cada rueda. Y al tenerlo por cada rueda, entonces vamos a poder saber cuáles son los impactos que van a estar siendo aplicados en cada rueda. ¿Sí? Y lo último que nos queda saber es dónde están ubicadas esas cargas de acuerdo al teorema de Newton. Entonces yo les había dicho que mi medida carrilera vale 5 metros, o sea que entre cada columna hay 5 metros de distancia. Les dije que la distancia entre ruedas era 1900 milímetros, salió del catálogo. Por lo tanto, la distancia crítica del posicionamiento del contenedor va a ser 1075 metros. O sea, quiere decir que si yo tengo una viga que tiene 5 metros acá, la primera posición de la primera reacción va a tener que estar a 1,075 metros acá. Y la siguiente carga va a estar a 1,9 metros. Eso es lo que tengo. Entonces, por efectos de modelo, aquí es la posición donde yo tengo que meterla. ¿Sí? ¿Ok? Ya, juguemos entonces cosas.